Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia del Cadillac El Dorado de Pedro Infante. Espero la disfruten, tanto como yo. Comenzamos. Hablando de las grandes pasiones de Pedro Infante, bien sabemos que aparte de los aviones y las motocicletas Harley Davidson, sin lugar a dudas, los automóviles fueron uno de los tantos gustos que Pedrito logró darse. Cuenta la siguiente anécdota. Cuando Pedro conoce a Antonio Matuk, le presentan también a un señor de nombre Selem Tame, propietario de una agencia de autos de nombre Automotriz Tame. Su agencia se encontraba sobre Avenida Chapultepec, allá en la Ciudad de México. Este señor contaba con la experiencia de vender autos nuevos y a su vez importaba autos de lujo. Entonces, invita a Pedro a que se diera una vuelta a su agencia y viera qué clase de vehículos tenía y que tal vez a Pedro le podría interesar alguno. Pedro le dijo que sí, pero nunca le dijo cuándo. Y un buen día, Pedro se despertó y posterior a su rutina de ejercicios, le llamó a Antonio Matuk y le dijo: «Hola Toño, buen día hermanito, habla Pedro». «Hola, buen día Perico, ¿cómo estás?» «Pues yo muy bien, solo que te llamo para ver si me acompañas a ver a Selem, para visitar su agencia, quién quita y me traiga un cochecito». «Claro que paso por ti, Perico». «No, si no te preocupes, pasamos por ti, vamos con mi hermano Pepe. Te recogemos a las 12 en punto». «Correcto, Perico, por aquí te espero». Y así fue que una vez que llega la hora recogen a Antonio Matuk y se van platicando. Pedro le dice a Antonio: «Oye Toño, ¿cómo ves a Selem? La vez que me lo presentaron se ve que pues es muy buena persona». «Sí, Pedro, Selem se caracteriza por traer automóviles de superlujo a México. Te quedarás impresionado de los autos que tiene y si no están en físico, él mismo se encarga de traértelo». «Uy, pues ni hablar, mi Toño, así será». Cuando llegan a la agencia, les piden que aguarden un momento que el señor Selem no tardará en atenderlos. Comenta Toño Matuk que Pedro estaba fascinado viendo los automóviles como un niño chiquito y no quería perderse detalle alguno. Y cuando por fin llegó Selem, los saludó y los atendió muy cordialmente. «Hola, buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Sean bienvenidos, pásenle». «Pedro, ¿cómo te va? Es para mí un gusto, una sorpresa, no me avisaste que vendrías». Y primeramente, como gran vendedor que era, le pregunta: «¿Te ha gustado alguno de exhibición, Pedro?» «Claro que me han gustado, me encantan todos, mira nada más, casi recién hechecitos». Y después de entrever los autos que tenía exhibidos, le tendría una sorpresa, ya que lo llevaría a la parte de la bodega donde tenía estacionados dos Cadillac convertible versión El Dorado. «Mira Pedro, estos son mis lanzamientos, aún no los exhibo, son una joya andando». En ese momento, para Pedro fue el amor a primera vista. Queda extremadamente fascinado por el gusto de los Cadillacs, y es por esto que Pedro se hace aficionado a estos grandes autos. Desplazando a su automóvil Lincoln 1947 azul marino, que era también un auto convertible y que tenía en el garage de su casa en la calle Rebsamen, para estacionar su nuevo auto Cadillac El Dorado convertible en color negro. Sin duda alguna, Pedro gozaba de automóviles demasiado costosos, pero existen también historias de que cuando a Pedro lo contrataban para obras de beneficencia en la provincia y no podía asistir, compraba un auto Cadillac y se los enviaba para que lo vendieran y sacaran los fondos para concluir las obras que requerían. Así también cuentan que llegó a regalar alguno de estos autos a amistades muy cercanas. Y bien amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.